Dios está mostrando su pacto desde la creación. Ahora que estamos meditando en Génesis, quisiera que, aparte de que nosotros vayamos meditando en el libro de Génesis y viendo la obra creadora de Dios, pensemos hasta dónde nos quiere llevar esa enseñanza. Es eh, un mensaje y una revelación escatológica. Quiere decir final o el propósito final de lo que Dios quiere mostrar a través de esa creación. Si nos damos cuenta, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 pareciera que se vuelve a narrar la creación. Sin embargo, en el capítulo 2 es más detallado. Y además no es el mismo orden, si ustedes se dan cuenta, porque aún Dios pone primero al hombre en el huerto y después produce toda la vegetación y aún después trae a los animales al hombre para que les dé nombre. También después pareciera que está haciendo a una pareja ideal perfecta para el hombre. No hay el propósito de mostrar un orden cronológico, sino de mostrar el propósito en esa creación. En el capítulo 1 va a estar hablando acerca de la creación y va a concluir en el capítulo 2, del verso 1 al 3, con el reposo, el pacto de la creación. Dios reposando. Esta es la conclusión. Dios termina en el día séptimo su creación, no en el sexto. La conclusión de esa creación es el reposo. Y en esta segunda narración del capítulo 2 va a ser un poco diferente. Y cuando nosotros vamos viendo este pasaje, nos damos cuenta de lo rico y lo hermoso de lo que Dios nos está revelando. No solamente es pensar en historias. El día 1 creó tal cosa, el día 2, el día 3 o el día sexto cuando creó al hombre y pensamos que de esta manera lo está haciendo. Recordemos que Dios es un Dios eterno. No está hablando de días, de 24 horas, de esta manera cronológica, sino está hablando del propósito de la salvación para nosotros. Y yo quisiera que en este capítulo 2 voy a ir a la Nueva Traducción Viviente. Veamos algunos versículos. Cuando el Señor está haciendo los cielos y la tierra. Dice en el verso 5, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas para que la cultivaran. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Es un poco diferente a la versión 60 que dice que era un vapor. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y yo quiero que en este punto empecemos a ver cómo Dios ha creado al hombre sin vida, pero cuando sopla en el hombre aliento de vida, esta creación formada por las manos de Dios cobra vida. Y Dios tiene un propósito en este hombre que es polvo, que es tierra, que no tiene vida. Pero cuando es tomado en las manos de Dios, cuando Dios sopla, y en la versión 70, en griego, cuando dice que Dios sopla en su nariz, usa la palabra teopnesutos, que es la exhalación de Dios. Quiere decir algo que salió de Dios. No es solamente un soplo, sino el teo, Dios, el Nésuto sería como la exhalación de ese Dios que salió y entró en el hombre, entonces le da vida. Hoy vamos a ver para qué le dio vida, por qué lo formó y cómo este hombre que no tenía vida y ahora está viviendo, teniendo parte de Dios en él, cuál es el propósito para este hombre y cómo cumple con ese propósito. Oremos. Padre, te damos gracias y pedimos que en esta hora estés revelando, Señor, ese propósito perfecto. Que en ese hombre que ha venido a tener vida por tu aliento, que ha sido formado por tus manos, que ha sido puesto en tu creación y que, Señor, recibió la bendición de ser llamado por ti, de tener una relación contigo. Hoy queremos descubrir cuál es
ese propósito final o escatológico que tenías para ese hombre, para Adán y para Eva en la creación. Gracias, Señor, que ese sea el propósito para nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quise tocar esto porque Dios le ha dado vida a un ser que formó. De hecho, le ha dado vida a todo. Creó el cielo y la tierra y hemos visto a un Dios creador desde el principio de Génesis, Génesis 1, que nos hablaba el pastor Joel el día miércoles. Dios ha formado entonces a un hombre, pero este estaba muerto sin la intervención de Dios. Pero cuando Dios interviene para darle vida, este ser inanimado puede venir a la vida. Y Dios le está entregando todo al hombre para que lo gobierne, para que lo sojuzgue, dice en la versión 60. En el verso 8 voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: después el Señor Dios plantó en el huerto de Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. En un huerto hermoso Dios puso a ese hombre que había formado y que le dio vida. Verso 9, el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles. ¿Se da cuenta? Primero puso al hombre y después en ese huerto Dios hace que crezcan los árboles, árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol, en la versión 60 dice, de la ciencia del bien y del mal. En la Nueva Traducción Viviente dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios está poniendo al hombre en ese lugar hermoso que Él creó. Y decimos, ¿Dios creó el huerto para ese hombre? ¿O es que Dios tenía un propósito especial porque ese hombre merece algo? ¿Porque esa creación merece algo? Sin las manos de Dios y sin el teopnésuto, sin la exhalación de Dios, sin el soplo divino de Dios, ni toda la creación ni el hombre vendría a existir o tendría vida. Pero dice en el verso 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. En la versión 60 dice que Dios puso a este hombre en el huerto para que lo labrase o para que lo labrara y lo guardase. O sea, el propósito era cuidar de lo que Dios había creado, de eso hermoso. Cuando yo voy a algunos lugares, por ejemplo, al sur, a Veracruz, a Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, veo unos lugares tan hermosos, pero en serio tan hermosos, que solamente puedo pensar, ningún hombre, ningún pintor, ningún diseñador tendría una mente tan perfecta como para crear esta selva, para crear esos árboles, esos animales. Hasta las rocas son bonitas. Un diseño tan hermoso, el agua, el mar, azul turquesa, algo hermoso. Tuvo que intervenir la mano creadora de Dios. Pero sobre esta creación, Dios está poniendo al hombre para labrar y guardar, para custodiar su creación, representada en ese momento por el huerto de Edén. Verso 16, en la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor Dios le advirtió, lo puso sobre todo, pero le da una advertencia. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿Dios le estaba limitando algo? No, Dios le estaba dando libertad. Puedes comer de todo, disfrutar de todo. Verso 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. En este capítulo 2, en esta creación, Dios le está dando al hombre autoridad sobre todo lo creado. Pero esto no es lo importante, sino lo importante es que Dios está mostrando en esta creación su gobierno. ¿Cómo lo está haciendo? Dándole una prohibición o una norma, una ley muy sencilla. A través de esta ley, Dios estaba representando su presencia en ese lugar. Aunque dejara al hombre allí,
el hombre siempre iba a recordar que esa creación es de Dios, que él fue creado por Dios, que Dios tenía una norma sobre su vida y también le estaba recordando al hombre quién está sobre él, quién es su Señor. En términos sencillos, nosotros podemos ver que Dios está formando desde un inicio su reino, que va a seguir en todo Génesis y en toda la Biblia. Un reino, o sea, un pueblo tal vez con sus elementos muy sencillos, el hombre, Adán y Eva. Ese es el primer pueblo. Un territorio representado por un huerto hermoso, el huerto de Edén, y un gobierno soberano. Esto es el reino. Estos son los elementos de una nación o de un estado. Y ese gobierno está representado de una manera muy sencilla en estos versos, versos 16 y 17. El Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. Ahí está la bendición de Dios, dándole sus derechos. Tenía derechos sobre todo. Y ahí está también la prohibición, verso 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también está la consecuencia a la desobediencia de esa prohibición o ese mandato. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Este es el primer reino sencillo que podemos ver en la Biblia, pero este reino se va a extender durante toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis, donde nosotros vemos el reino perfecto del Señor. Este reino de inicio es perfecto, el del final también es perfecto. ¿Qué pasó en medio? Y eso mañana que estemos meditando también ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ese reino no permaneció, ese hombre, esa creación, ese pueblo no permaneció en obediencia a Dios? Dios le está dando un mandamiento muy sencillo en estos dos versos y quiero que veamos rápidamente estos puntos. Un hombre que debe gobernar, debe sojuzgar, debe señorear, debe cuidar esta creación de Dios, pero esta creación no es suya, fue encargada por Dios para que Él la cuide. Entonces, nosotros vemos que cuando Dios le está dando este mandamiento, le ha puesto todo para que Él cumpla con ese propósito. Dios le ha dicho desde el capítulo 1 que este hombre tendría fruto. Dice que Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza, y en el verso 28 le dice fructificad, del capítulo 1, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias del campo, de las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ha dado el fruto de la tierra y él también va a ser fructífero. El hombre va a ser fructífero, va a multiplicarse. Pero en ese sencillo mandamiento no debe olvidar su condición de polvo, lo que vimos al principio. No debe olvidar que es creación de Dios. No debe olvidar que sin el soplo de Dios, Él no tiene vida. No debe olvidar que hay un requisito para tener esa vida. No desobedecer a la voz de Dios. Que eso mañana usted estará meditando en eso. Y también en ese mandamiento sencillo, el hombre debe responder al gobierno de Dios, escuchando esa voz de Dios, entendiendo esa voz de Dios, aceptando el mandato de Dios y obedeciendo ese mandato de Dios. Debe responder de esta manera. Finalmente, podemos ver en estos versos que el mandamiento que Dios le daba era sencillo y fácil de cumplir. Era real para cumplir. No era algo imposible de cumplir. Puedes comer de todo, menos de esto. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre cuando se aleja de Dios? Cuando el hombre se rebela contra Dios, dice es que Dios me prohíbe todo. Cuando la gente quiere buscar al Señor y quiere ir a la iglesia, dice es que ahí te prohíben todo. No es cierto. De hecho, Dios nos da a disfrutar toda su creación. Solamente hay una cosa que Él nos dice. Debemos prestar atención a su voz, no desobedecerle a Él. Pero de allí tenemos o podemos disfrutar toda la creación que Él nos ha dado. ¿Cuál es ese mandamiento que nosotros vemos? Es una prohibición sencilla, clara, posible de cumplir, fácil de cumplir.
tenía todo el huerto para comer, menos de un árbol. Tenía todos los frutos, menos uno. Y de hecho, ese fruto no creo que fuese diferente. Tal vez era igual que todos los árboles, igual que todos los frutos. Solamente representaba el gobierno de Dios allí, la ley de Dios, la norma de Dios. Y el hombre debía respetar, debía amar y obedecer voluntariamente a ese Dios que lo puso en el mejor lugar. Le dio todo. Le digo que cuando yo he ido a Quintana Roo, en estos últimos años, pues ya es un poco más difícil. Y en los últimos años también ya no estaba como al principio. Recuerdo que una vez fui con a mi hermano a Tulum. Ellos viven allá, en Quintana Roo. Y lo que a mí me agradaba en ese momento se podía es ir a Tulum, a una playa, acostarme en la arena y ver y oír el mar que va y viene. No hay gente. Bueno, no había en ese momento. Ahora ya está muy lleno. Pero no había gente. Nada más escuchaba el mar y lo veía venir. Y me decían, ¿y qué te gusta? No sé, no sé. Pero solamente el estar ahí y ver esa grandeza de Dios me llenaba de paz y de gozo. ¿Te imaginas lo que Adán y Eva disfrutaban de toda esa creación y de la presencia de Dios en medio de ellos? Porque Dios se paseaba en medio de ellos, hablaba con ellos. ¿Te das cuenta lo que podemos disfrutar hoy al estar también en la presencia de Dios? No solamente de lo que Él ha creado cuando levantas tus ojos a los cielos, cuando ves al mar, cuando ves a las montañas, aun cuando ves una pequeña hoja, un pequeño insecto. Son seres maravillosos, obras dignas de un gran creador, de un gran diseñador, del Dios del universo. Y ahora Dios le decía solamente una cosa: no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? No pongas tu propio criterio y decidas tú qué es bueno y qué es malo. Yo estoy poniendo una norma sencilla, pero el hombre no se conforma con escuchar la voz de Dios, con obedecer a Dios. A veces tampoco en la iglesia. No nos conformamos con escuchar la voz de Dios. Queremos empezar a poner normas y reglas humanas. Empezar a decidir nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Empezar a poner nuestros conceptos de ética, del bien y del mal, olvidando que nosotros solamente somos creación. El bien es conocer a Dios, vivir conforme a su mandamiento. El mal sencillamente es ir en contra de la naturaleza de Dios, no escuchar su voz, desobedecer su voz, o aún conociendo su voz, escuchando su voz, no responder afirmativamente a esa voz. La consecuencia entonces de no escuchar a Dios es la muerte. Dice en el verso 17 que si come, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dio opción. Yo te he dado vida. Ahora tienes que vivir en esto que te he dado a gobernar. Disfrutar lo que yo te he dado. Todo lo puedes gobernar bajo mi autoridad, reconocerme a mí. Pero si tú me desobedeces, ciertamente morirás. Ahora, esto es un pacto realmente. Dios está mostrando su señorío, su gobierno, su reino, y Dios va a sellar este pacto con el hombre, para que el hombre siempre recuerde que Él es su creador, siempre recuerde la obediencia, siempre recuerde que Él tiene vida gracias a Dios y que debe obedecer a ese Dios. ¿Cómo sella Dios ese pacto? Dios está estableciendo su pacto con su creación, como en Génesis 1, hablando de toda la creación con el reposo, pero aquí con el hombre, Dios está también sellando su pacto con ese hombre y con esa mujer, como representante, Adán, de toda la creación. Y entonces los une en un matrimonio perfecto. La primer boda en la historia, celebrada por Dios
mismo. No solamente celebrada por Dios, sino los participantes, el hombre y la mujer, fueron creados por Dios. Una unión perfecta. Adán y Eva. Eva es la madre de todos los vivientes. Adán, que sería el original Adán, que sería hombre en general, o también barro rojo. El hombre creado por Dios no podía cumplir cabalmente el propósito de Dios, el propósito santo y divino que el Señor le daba, porque aunque había puesto nombre a todos los animales, para él no se halló ayuda idónea. Estaba incompleto. Le hacía falta algo. Entonces necesita una ayuda completa, perfecta. Entonces Dios crea a la mujer como ayuda perfecta e idónea. No es que Dios se hubiese olvidado, sino quería que el hombre se diera cuenta de esa necesidad. Y cuando Dios trae, o más bien hace dormir al hombre, en los versos 21, Dios hace dormir al hombre. Dice que toma de su costilla, de su costado, es muy importante, de su costado, cierra la carne, toma de allí una costilla y forma a la mujer y la trae al hombre. Y el verso 22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Dios hizo una mujer. ¿Quién está haciendo esa mujer? Dios. ¿Para quién? Para Adán. Y la trajo al hombre. Los une. Y dice en el verso 23, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó esta traducción. Y el hombre, Adán, al ver a esa mujer, muchos dicen, ay, se enamoró, quedó extasiado. Yo no sé, porque no había visto otra mujer, porque no había más que ellos dos. Pero él se sentía incompleto y sabía que esa era la parte que Dios le había hecho para él. Esa parte que necesitaba perfecta, Dios se la había hecho. Dice el verso 23, al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos. ¿Dónde están los huesos? Es la parte que me sostiene, es la parte interna. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es como yo mismo. No puede ser diferente. Tengo que estar unido a ella. Ella será llamada mujer. En la versión 60 dice varona, porque fue tomada del hombre. Y vea el verso 24. Como Dios forma a la mujer y la trae al hombre de su costado. Y entonces el hombre dice, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es como yo, es parte de mí. No es algo diferente. Y creo que este es un modelo para el matrimonio, para las parejas. Verso 24. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora, en este pasaje, Dios quería mostrar y establecer cómo debe ser el matrimonio. Y como en un cuento romántico, poner a dos miembros, al hombre y a la mujer, para que sean uno solo y se muestren amor, sean el uno para para el otro. Dios quería establecer la institución más antigua que es el matrimonio en estos versos, o Dios está mostrando algo más. Y yo quiero ver qué significa esto. Y verdaderamente, al principio podemos decir, sí, el modelo para el matrimonio es este. Aquel hombre y aquella mujer formados por Dios, unidos por Dios, bendecidos por Dios, que se ven como parte el uno del otro y que no pueden ser o pensar más como dos, sino como uno solo. Que en ese amor perfecto se unen para cumplir el propósito de Dios. El hombre no puede cumplir el propósito de Dios solo, la mujer no puede cumplir el propósito de Dios sola. Tienen que unirse para cumplir ese propósito de Dios. ¿Esto es lo que Dios quería revelar en Génesis o va más allá? Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Antes vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16.
y nos va a estar hablando acerca de la cena del Señor, del pan y de la copa. Y tomamos la cena apenas el domingo, así que tocamos este pasaje. Pero dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos cuando tomamos la copa, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Parece que nos habla solamente de la cena del Señor. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, sí participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo. Cierto, verso 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Dice que cuando tomamos la cena del Señor, con Cristo, bueno, entre nosotros como iglesia, y con Cristo estamos siendo un solo cuerpo. ¿Dónde está esta imagen? En Génesis. La acabamos de ver, ¿no? Adán y Eva unidos por Dios, siendo un solo cuerpo. Verso 18. Mirad a Israel, según la carne, que comen de los sacrificios. No son partícipes del altar. Dice que cuando ellos vienen y comen de los sacrificios que traen, están siendo participantes del mismo altar. Ahora, hermanos, cuando nosotros participamos de esta cena del Señor, estamos representando esa unión de Cristo con su iglesia. ¿Sí se acuerda eso, verdad? En la comunión. Es la unión de Cristo y su iglesia. ¿Dónde vemos esa primera unión perfecta? En Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, sobre todo el 24. Ahora, dice la palabra de Dios que ahora somos parte de su sangre y de su carne. Pero quiero ir un poquito más rápido, un poco más adelante. En Romanos, ahora sí vamos a Romanos capítulo 6, verso 3. Hay muchos más pasajes acerca de esto, pero sería muy extenso hablar solo de este tema. 6, verso 3. Cuando va a hablar acerca del bautismo, vimos la cena del Señor, está representando esta unión de Cristo y del cuerpo. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice que al ser bautizados también somos sumergidos en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados. Fíjese, morimos, fuimos unidos, dice el verso 5, fuimos plantados. De hecho, el verso 4 dice que somos resucitados juntamente con Cristo. Verso 5, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así lo seremos en la de su resurrección. Dios nos está uniendo a través del bautismo para hacernos uno con Cristo en la muerte, en la resurrección. Somos plantados juntamente con Él. Usted puede ver todo el capítulo 6 y nos va a estar hablando acerca de esto. Pero vamos un poco más adelante. Decimos, bueno, ¿sí verdaderamente está hablando de esto? La cena, unido a Cristo, el bautismo nos une a Cristo. Pero ¿a poco eso nos estaba mostrando en Génesis 2, 24? O Génesis 2 desde el verso 21 al 25. Esto era lo que nos estaba mostrando. Bueno, vamos a ver Efesios. Le digo que por motivo de tiempo vamos un poco a prisa. Pero usted va a ver muchos pasajes acerca de esto. Efesios capítulo 5, versos 21 al 32, nos va a estar hablando acerca del matrimonio. Pero no voy a tocar todos los pasajes. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, unidos como al Señor. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Empieza a hacer la comparación, es una metáfora. Así como la esposa y el esposo están unidos, así también Cristo está unido a la iglesia y Él es la cabeza. Y de esto nos va a estar hablando todo este pasaje.
Y dice en el verso 26, cómo Cristo se ha entregado por esa iglesia y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está haciendo con esa Cristo, con esta iglesia? La está formando, la está purificando. Ahora le dije, ponga mucha atención porque del costado del hombre sacó a esa mujer y la formó y la trajo Dios al hombre y la unió. ¿A través de qué o de dónde sale esa iglesia? También a través del sacrificio de Jesús, siendo muerto en la cruz, traspasado en su costado, su sangre derramada. A raíz de eso, entonces surge una iglesia en el nuevo pacto, una iglesia que es formada de esta manera, la santificó, la purificó en el lavamiento del agua y por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero recuerde que los versos anteriores parece que habla de la esposa y el esposo, del matrimonio. Pero no, está hablando de Cristo y de la iglesia. Y dice, en esa misma semejanza, los maridos deben amar a sus mujeres, no aborrecer a su mujer, porque nadie aborrece a su propio cuerpo, porque ahora son uno. Dice el verso 31, que es a donde quiero que lleguemos. Verso 31. Antes nos había dicho en el verso 26 y 27 que ahora Cristo es el Salvador. Ese marido es el Salvador. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde vimos ese pasaje? En Génesis 2:24. Entonces Pablo nos está diciendo que la imagen de Cristo y la iglesia, esa iglesia formada santa y pura, que la trae así y se hace uno, esa es la imagen del matrimonio. Matrimonio o unión perfecta que Dios había establecido ¿dónde? En Génesis capítulo 2, verso 24. Entonces, cuando nosotros vemos a esa pareja uniéndose, ¿hacia dónde tenemos que ver? Al final de la meta. A Cristo uniéndose a su iglesia. Cristo rescatando a su iglesia, formándola perfecta. Y cuando Él ve esa iglesia, dice, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y en Corintios nos había dicho que somos parte de su sangre y de su carne, cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Dice el verso 32, si usted dice, ¿es cierto, pastor, esto que está diciendo? ¿O está sacando de contexto algo? No, esto lo dijo Pablo, hablando de ese verso. Y el verso 32, grande es este misterio, hablando del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estoy tomando el ejemplo del matrimonio, dice Pablo, para enseñarles cómo es la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, desde un principio, Cristo, como el marido y el Salvador, se está mostrando en ese amor perfecto, uniéndose a la iglesia. En Génesis 2:24. No es que Dios quisiera unir solo al hombre y a la mujer. Y la esposa está unida al marido. La imagen es clara. La mujer sacada del costado de Cristo es como aquella amada, santificada, purificada y lavada y presentada perfecta y santa delante de su Señor. Ahora, nosotros podemos ver esta misma imagen perfecta en un pasaje más. Un pasaje más que se encuentra en Isaías capítulo 54, verso 5. Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Cómo se está mostrando Dios? Como el marido, como el hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, Dios es el marido y el hacedor de Israel. Y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, al unir a Adán y Eva, que estaba mostrando Dios, cómo Él quiere a su pueblo y a su iglesia unida a Él. Y de hecho Apocalipsis capítulo 21, verso 2, al final de la Biblia, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? Cómo inició la historia y cómo está concluyendo la historia de la salvación.
Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, parece que fuese una ciudad solamente, descender del cielo de Dios. Estos son los salvos, los santificados, los escogidos. Descender del pueblo de Dios. ¿Y cómo ve Juan a esta iglesia salva que está descendiendo de los cielos de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido? ¿Cómo está viendo entonces ahora Juan cuando Dios ha cumplido ese propósito? Dice, ahora esa iglesia está perfecta, preparada para unirse a su marido. Así inició el pacto de Dios con su creación, con el hombre, con un propósito redentor, con un propósito de salvación, llevando al hombre para que sepa qué es lo que Dios quiere de él, que viva en esa unión perfecta, en obediencia, en su reino, que entre a su reposo. Por eso finalmente cuando Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39, vea esta misma imagen. ¿De qué nos hablaba? De la salvación, más que de la unión del hombre y la mujer, de la unión de Cristo y su iglesia. Dice el verso 37 de Mateo 10, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. No puedes amar nada más que a mí, dice Jesús, para ser mi discípulo. Aquellos que se unen a mí, de esta manera tienen que unirse. Porque Jesús ve y dice, estos son hueso de mi hueso, carne de mi carne, porque fueron sacados de mi costado y yo me uno a ellos. Esta es la unión perfecta, pero lamentablemente Adán y Eva no permanecieron así. Pero Dios estaba mostrando desde el principio su propósito de salvación. Quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador, tu amigo o hermano que me estás escuchando? Si no, hoy es momento de que recibas a Cristo para que estés unido a Él y cumplas ese propósito desde la creación. ¿Estás unido perfectamente a Cristo para ser una sola carne o todavía andas en tus pensamientos? Andas en tu mente, en tus decisiones. La iglesia sin Cristo no puede cumplir plenamente el plan y propósito perfecto de Dios con el cual fue creada. No puede alegrar el corazón de Cristo ni considerarse parte de su carne y de sus huesos. Por eso hoy yo te pediría, hermano y amigo que me ves, que hoy decidas entregarte completamente al Señor, sin límite. Decir, yo quiero ser parte de tu sangre, unirme a ti en la muerte y en la resurrección, ser parte de tu sangre, de tus huesos, de tu carne, para que yo pueda vivir en ese reino que tú has creado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Pedimos que en esta hora nosotros podamos entender cómo, a pesar de mostrarnos esa creación, desde un inicio nos vas mostrando el propósito final. Ciertamente tú estás creando y ciertamente tenemos que honrar y respetar a nuestra esposa o la esposa al esposo, colaborar en los deberes del hogar, amar a nuestro cónyuge, darle ese lugar y sentir que somos uno cada día, procurar esa unidad. Ciertamente sí, pero aún a través de eso ya nos estás mostrando cuál es la unión que tú deseas con tu iglesia. Y que en este momento y en los lugares donde estamos, nosotros podamos unirnos a ti, quitar nuestros pensamientos, nuestros deseos y decir, quiero cumplir tu propósito, quiero que gobiernes mi corazón, quiero cumplir ese mandato sencillo y fácil de obedecer. Solamente oír tu voz, escuchar y poner en práctica ese mandamiento. Señor, gracias porque te sigue revelando cada día. En el nombre de Jesús. Amén.